le dicen cumbamba a la quijada. Entonces me dijo, tiene una quijada muy bonita. Entonces cuando salen, veo a mi esposa, le doy un beso, veo al niño y era feo. Bien feo. Ahora yo no sé, ustedes han visto a sus hijos recién nacidos, ¿verdad? Son bien feitos, ¿no ve? Claro, con el amor que tienes, no, pues no dices que es feo, pero yo como soy sincero decía, qué feo está mi hijo. Su nariz era grande, su quijada grande, casi se juntaban. Y bueno, pasamos el día, me fui a mi casa, al día siguiente me estaba afeitando cuando miro en el espejo y ahí me di cuenta de dónde sacó su nariz y su quijada mi hijo. Luego nos vinimos aquí a Bolivia, mi esposa se embarazó una vez más y ahí nació la bendición de Dios para mi vida. Nació mujercita, Carla Gabriela, la niña más hermosa que jamás yo haya visto, la niña más preciosa que yo jamás había conocido. Despertaba de mí los sentimientos más hermosos. Yo amaba a esa niña con todo mi corazón, con toda mi alma. Yo le oraba a Dios, decía, Señor, mi hija seguro va a cantar como su mamá, porque su mamá canta como los ángeles. A mí me gustaba cuando estaba enamorado de ella, llamarle por teléfono porque parecía que del cielo me contestaban. Y entonces yo decía, seguro va a cantar como su mamá, la voy a criar para que crezca para el Señor, para que sirva a nuestro Señor y todo va a ser para tu gloria, Padre Celestial. Aleluya. Pero yo me había olvidado de aquel versículo que decía, vuestros caminos no son mis caminos, como son más altos los cielos de la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Dios tenía otros planes para mí. Cuando Carla tenía 1 año y medio se enfermó del estómago, cosa común aquí en Bolivia, en nuestro país, ¿verdad? Le dio diarrea. La llevamos al médico, oramos por ella. El médico me dijo, ¿ves alguna infección? Dele este medicamento. Se sanó, 5 días después volvió a enfermar. Se volvió a sanar, le dio el médico otros medicamentos, volvió a sanar. Volvió a enfermar y volvió a sanar, volvió a enfermar y así que después de unas semanas estaba tan mal mi niña, mi Carlita, la hija que yo amaba, la niña de mis ojos, tuvimos que hospitalizarla. La llevamos al hospital del niño y allí empezaron a analizar, a ver y pregunto, doctor, ¿qué tiene mi hija? Me dijo, no sabemos qué es lo que tiene. Para acortar la historia, hermanos, un día hizo una crisis, la tuvieron que llevar a terapia intensiva. Entonces mi esposa tuvo una crisis muy fuerte de fe. Dijo, Señor, ¿cómo es posible? Te estamos sirviendo desde jóvenes, te estamos sirviendo con todo el corazón. Y oramos por los enfermos, venimos de un avivamiento, sabemos lo que es echar fuera demonios, imponer manos que sanen a los enfermos. ¿Por qué mi hija no puede sanar? Y Dios no respondía. Y mi esposa se enojó con el Señor. Y en esa su tristeza sintió como la paz y el Espíritu de Dios se levantaron de ella. Y entonces sintió el peso del pecado y la oscuridad otra vez. Se arrepintió mi esposa, pidió perdón al Señor. Dios la perdonó. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de perdón y de amor? Aleluya. Dios la perdonó. Y la levantó otra vez y bueno, y mi esposa oró y dijo, Señor, es tu voluntad, no es mi voluntad. Si tú quieres llevarte a mi hija, Señor, que sea lo que tú quieras, pero mi esposo va a sufrir mucho. Y bueno, pasaron 2 meses, después hizo crisis, etcétera, y los médicos no sabían qué tenía. Finalmente, un día hizo una crisis tan fuerte y cuando la estabilizaron, le pregunté a los médicos, ¿y ahora qué van a hacer? No sabemos, no podemos hacer nada. Y entonces ahí supe que ya ellos habían llegado a su límite. Les dije, me la llevo. Tiene que firmar aquí, está bien firmado. Me la llevé a mi casa. La llevamos a mi casa y la tuvimos por 1 semana ya. La niña comía y todo lo que comía botaba. Algunos dirán, no había fe, no había hombres de fe que oraban por ella. Sí oraron por ella. Gille Ávila, Benny Hinn, hombres famosos del Evangelio.
oraron por ella, mandaron paños ungidos. Yo oré y ayuné y no pasaba nada. El 6 de febrero, 2 años, 2 meses y 6 días después, un día despierto y miro a mi hija y mi hija estaba con sus ojos abiertos, perdidos, y yo sabía en mi espíritu que había llegado el momento en que ella iba a partir. La envolví en una camita, me la llevé al living. Empecé a orar y le dije a Dios: Señor, gracias por haberme dado la niña más preciosa que jamás yo podría haber soñado. Señor, pensé que iba a durar toda la vida, pero Dios mío, me la has dado por 2 años, 2 meses y 6 días. Te la voy a entregar, te la entrego, Señor. En ese momento, hermanos, en la habitación, yo sentí la presencia de montones de demonios. Y entonces me molesté, me enojé, le dije: Señor, así no me gusta, limpia el salón, Señor. Y un viento vino del costado y sopló en la habitación y se limpió de demonios. Y sentí la presencia de ángeles, estaba rodeado de ángeles del Señor. Y entonces oré y le dije: aleluya. Y entonces le dije: Señor, ahora sí, aquí está el tesoro de mi vida. Te lo entrego y es solo para ti. Y cuando terminé de orar, mi hija partió a la presencia del Señor. Y bueno, eso es un poco contradictorio para un pastor, un predicador como yo. Yo soy un hombre de fe, yo creo en las sanidades, yo oro por la gente y el Espíritu los sana. Pero ¿por qué a mi hija no? Había una razón, había una causa. Y entonces entró mucha tristeza y dolor en mi corazón. Y empecé a orar y yo le decía: Señor, no te voy a dejar como muchos te dejan, dicen, renuncian, no creo más, Dios no hace nada mía. No. Yo te conozco, yo sé que tú eres Dios de poder y tú tienes algún motivo por lo que ha pasado esto. Me duele mucho en mi corazón. Pero yo te ruego una cosa. Cuando tú creas que yo esté listo, Señor, explícame, hazme entender, porque no entiendo y duele mucho, Señor, duele mucho en el corazón. Hermano, cuando tu esposo o tu esposa se muere, ¿cómo quedas? Viudo, viuda. Cuando el papá, la mamá se mueren, ¿cómo queda uno? Huérfano. Cuando un hijo se muere, ¿qué se llama? No tiene nombre, porque eso no es lo normal, eso no es lo natural. Lo natural es que los hijos entierren a los padres, no los padres a los hijos. Y entonces 1 año pasó y así yo lloraba todas las veces cuando me levantaba a predicar a la congregación. Me acordaba, decía algo y todos los hermanos que estaban allí lloraban conmigo. Me amaban y amaban en el Señor y sufrían conmigo. Pasó 1 año, me invitaron al Brasil a predicar a la iglesia de un amigo. Y entonces una hermana peruana, hermanos, somos latinoamericanos y los latinoamericanos debemos ser unidos y amarnos en el Señor. Y entonces esta hermana peruana nos invita a almorzar al pastor que era americano, que se había nacionalizado brasilero, este boliviano y el peruano. Parecíamos las Naciones Unidas, la peruana ahí. Y entonces nos invita a almorzar y ella le pregunta al pastor, le dice: Pastor, ¿por qué sufrimos los cristianos? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado eso? Porque sufrimos, ¿verdad? Y ella le pregunta: ¿por qué sufrimos los cristianos? Y el pastor le dice: ¿quieres saber por qué sufrimos los cristianos? Dice: sí, quisiera saber porque mi esposo ha fallecido, yo he sufrido mucho. Y el pastor se da la vuelta y me mira y me dice: ¿tú sabes por qué sufrimos los cristianos? Y le dije: yo tengo una idea, pero en mi mente, a veces le respondemos a la gente en la mente, no con la boca, ¿no ve? Entonces en mi mente le continué hablando y le dije: no sabes tú cuánto yo estoy sufriendo ahora mismo. Y entonces empieza el pastor a hablar. Y el Espíritu Santo desciende y me habla en mi oído izquierdo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo habla? Aleluya. ¿Cuántos saben que Jesús el Señor habla? ¿Cuántos saben que Dios el Padre habla?
Ahora, ¿cómo puedes diferenciar cuál de ellos es que te está hablando? ¿Verdad? ¿Cómo te puedes dar cuenta? No podemos. Pero yo solo sabía en mi corazón que era el Espíritu Santo. Y desciende a mi oído izquierdo y me dice, escucha, esto es lo que me has estado pidiendo todo este año. Esta es tu respuesta. Cuando el Espíritu Santo me habla y me dice eso, me di la vuelta. Miré al pastor, abrí mis ojos así de grandes y mis orejas también. Y empecé a escuchar. Y él empezó a explicar y decir, ¿por qué sufrimos los cristianos? Y empezó